La multipropiedad en México. IMSS, Atlante y Huastepec. El primer caso de multipropiedad en el fútbol mexicano y que puso el ejemplo para todos los demás, irónicamente, fue una creación de una entidad gubernamental, cuando en 1978 el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, compró al Atlante para, según decían, impulsar a sus trabajadores a practicar el deporte. En aquellos entonces, el Atlante era una verdadera potencia del fútbol nacional. Era un equipo que acarreaba mucha afición, y era algo así como el Cruz Azul de aquellos tiempos, porque en su época dorada, la década de 1940, el equipo se consolidó como el eterno segundón por excelencia, tanto en liga como en copa. Pero con la compra del IMSS, el Atlante se reforzó a lo grande tras una inversión de 90 millones de pesos de la época, engrosando sus filas con Vucetich, La Volpe, Caviño, entre otros, aunque solo les alcanzó para ganar una edición de la Conca Champions. Pero el instituto se volvió loco, y apenas un año después de la compra del Atlante, en 1979, también se hicieron dueños del Huastepec, que incluso, gracias a la inversión, también pudieron subirlo a primera en 1982, mandando a La Volpe y a Vucetich para jugar en Huastepec. Sin embargo, el primer caso de multipropiedad en México terminó en 1984, cuando el instituto vio mermados sus ingresos debido a la fuerte crisis económica que vivía el país durante el sexenio de Miguel de la Madrid, viéndose obligados a vender al Atlante al gobierno del Distrito Federal, mientras el Huastepec también fue vendido y cambió de sede para convertirse en el Ángeles de Puebla. Televisa, América, Necaxa y San Luis. Si algo sabe hacer el verdadero dueño del fútbol mexicano, es hacer del deporte un negocio rentable, en el cual incursionó en 1959, cuando el legendario Tigre Azcárraga compró un pobretón equipo del América para convertirlo en un equipo de millonetas. Y en 1982, siguiendo el ejemplo del IMSS, Grupo Televisa compró al Necaxa, que en aquellos años jugaba en la Ciudad de México, que es su sede original. Así, los hermanitos tuvieron su época dorada uno después del otro, el América en los 80s y el Necaxa en los 90s, compartiendo incluso a varios jugadores. Y en el año 2001, los televisos hicieron una inversión en segunda división, comprando al San Luis, un año después logrando que el equipo ascendiera a primera, y así los televisos fueron dueños al mismo tiempo de 3 equipos de primera división, manteniéndose por 10 largos años, hasta que en 2012 vendieron al San Luis al consorcio Nasser Global, y 2 años más tarde, en 2014, luego de 32 años de hermandad, Televisa vendió el Necaxa a Ernesto Tinajero, terminando con la multipropiedad en la empresa de San Ángel. Grupo Modelo, Santos y Toluca. En el año de 1959, Nemesio Díez, uno de los más altos administrativos de la cervecera de Grupo Modelo, compró al Toluca por una supuesta recomendación del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos. El equipo recientemente había obtenido el subcampeonato de manera consecutiva, por lo que la misión de Nemesio era convertirlo en un equipo de temer. Y aunque en la década de 1960 Toluca logró levantar algunos campeonatos, el éxito tardó tras 4 décadas en llegar. Pero mientras esperaban, en 1993 Grupo Modelo compró definitivamente al Santos Laguna, ya que desde 1991 se habían hecho socios mayoritarios del equipo. Así, por 20 años, Diablos y Santos fueron hermanitos, y ambos vivieron su época dorada. Primero Toluca, quien con Cardoso y compañía destruyó la liga en la primera década del tercer milenio, a la par que Santos era un equipo recurrente en las finales del fútbol mexicano. Pero la hermandad terminó en 2013 cuando Grupo Modelo vendió al Santos a Carlos Ahumada, quien entonces era directivo y socio de León, por lo que de alguna manera Santos fue de una multipropiedad a otra. Grupo Pachuca, León y Pachuca. La historia de la familia Martínez en el fútbol inicia en 1995, cuando el patriarca de la familia, Jesús Martínez, compró al Pachuca por $100,000 de la época. En ese entonces, los Tuzos andaban tristeando en segunda división, y en tan solo 3 años, Martínez, dicen por ahí que acompañado por favores gubernamentales del municipio y del estado, logró ascender al equipo y convertirlo en un protagonista del fútbol mexicano. 15 años después, en 2010, Jesús Martínez compró a León en exactamente las mismas condiciones que cuando compró al Pachuca, en segunda división para después ascenderlo e incluso darle un bicampeonato, muy raro para aquellos años.
Tan solo 4 años después, en 2014, el poderío de los Martínez se incrementó, cuando junto al gobierno de Zacatecas fundaron al Mineros de Zacatecas, aunque no pudieron repetir la fórmula de León y Pachuca, siendo un fracaso que vendieron en 2020. Y parece este 2025, Pachuca se quedará sin León, luego de que ambos equipos clasificaron al Mundial de Clubes y la FIFA les ordenara vender a uno de los dos para que pudieran participar. Ya veremos qué les interesa más a los Martínez, jugar el primer Super Mundial de Clubes o sus jugosas ganancias al estampar a los uniformes de pura publicidad. Grupo Salinas, la empresa que te dice que es diferente, pero viene siendo la misma mamada que su supuesta más grande competencia, es la empresa cúspide de la multipropiedad en México por encima de Grupo Pachuca, ya que ha sido dueño de hasta 5 equipos. Y no solo eso, pues a diferencia de otros casos, los aztecos no han convertido a ninguno de sus equipos en protagonistas del fútbol mexicano. Al contrario, los han llevado de Guatemala a Guatepeor, siendo el primero de ellos el Morelia, a quien compraron en 1999. El equipo se la pasaba peleando por el no descenso, y cuando parecía estaban reviviendo, mudaron el equipo a Mazatlán, equipo que ha hecho menos que nada en el fútbol mexicano. 11 años después de adquirir a Morelia, los aztecos iniciaron con el negocio de la multipropiedad al comprar a Jaguares de Chiapas, vendiéndolo en 2013 a la empresa Oceanografía. Pero con la venta de Jaguares, vino de inmediato la compra del Atlas en 2013, otro equipo que nada hicieron con Salinas, vendiéndolo en 2019 a Orlegui. Finalmente, en 2017, los aztecos, aunque no compraron al Puebla, sí se hicieron con el control administrativo del equipo, que basta decir, no da una. Con todo esto, parece que Salinas Pliego, más que intervenir para mejorar el fútbol mexicano, solo se la pasa comprando equipos a lo güey para poder ser junto a Televisa, la empresa dueña del fútbol mexicano, pero sobre todo la empresa dueña de la selección nacional, que a diferencia de sus equipos, es así, genera millones de dólares en ganancia, aunque pierda. Grupo Caliente, Xolos, Querétaro y Dorados. En 2007, Jorge Hank, dueño de la casa de apuestas más popular de México, funda a los Xolos de Tijuana, y apenas en 4 años logró darle su primer título al equipo, aunque después de eso el Xolos no ha jugado a mucho. Aún así, en 2020, Grupo Caliente adquiere a Querétaro y Dorados de Sinaloa, pero solo 6 meses después, en el mes de junio, decide vender al Querétaro, que volvió a sus manos tras la bronca del año 2022. Así, hoy en día, Jorge Hank, dueño de la empresa que patrocina a la liga, es dueño de 2 equipos de primera y uno más de expansión. Grupo Orlegui, Atlas y Santos. En 2013, Grupo Orlegui inicia el negocio del fútbol mexicano luego de que le comprara a Grupo Modelo el equipo de Santos Laguna, y los resultados fueron por demás exitosos, sobre todo en la cartera, ya que Orlegui, mediante Alejandro Irarrágorri, convirtió a Santos en la cantera de los equipos de la liga, vendiendo jugadores nacionales y extranjeros de alta calidad a muy buen precio. Sin embargo, en 2019 parece que los planes del equipo cambiaron cuando Orlegui compró al Atlas, que era propiedad de Grupo Salinas, dándole al equipo un bicampeonato después de una sequía de décadas sin título, y obviamente reforzando al Atlas con jugadorazos provenientes de su hermanito de color verde y blanco, que se ha convertido en el apestado de la familia y hoy anda navegando en lo profundo de la tabla.